Soluciones de Medianoche les da la más cordial bienvenida. Pablito de mi corazón, adelante. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Y nos vamos en archivo, nuevo, proyecto. Vamos a seleccionar Visual Basic, aplicación de consola. Le damos siguiente. En el video anterior creamos los métodos o aprendimos a crear métodos. Ahora vamos a crear métodos pero con parámetros. Entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio. Vamos a crear una tabla de multiplicar. Vamos a ponerle aquí tabla de multiplicar. Le damos siguiente. Seleccionamos el framework que queremos trabajar. En mi caso solamente tengo este. Le voy a dar crear. Esperamos que se construya el proyecto y vamos a continuar. Una vez que ya se construyó nuestro proyecto, como lo que queremos es crear una clase, le vamos a poner tabla de multiplicar. Vamos a poner así abreviado. Bien, entonces vamos a darle enter para que se cree nuestra clase. En la clase anterior o en el video anterior vimos que ahí es donde poníamos los atributos y después los métodos. En esta ocasión no vamos a poner atributos, no vamos a usar atributos. Los atributos los vamos a declarar dentro de cada método. Entonces voy a crear mi método. Habíamos utilizado un método para ingresar valores, entonces vamos a seguir manejando ese ingresar número. Bien, vamos a aquí es donde nosotros le podemos poner o pasar los parámetros, pero aquí como vamos a generarlos no necesitamos pasar nada, sino simplemente lo vamos a crear. Vamos a crear otro método, como vamos a crear una tabla de multiplicar. Entonces vamos a crear otro método en donde me permita precisamente hacer esos cálculos. Y voy a poner public el sub, voy a crear mi método y le voy a dar el nombre de calcular método, calcular tabla o resolver tabla. Le ponemos resolver tabla. Muy bien, habíamos dicho que hemos creado métodos vacíos. Podemos pasar referencias, podemos pasar un valor y hay diferentes. Pero ahorita lo que nos interesa es pasar un valor que vamos a generar, en donde aquí es donde vamos a recibir el valor que nosotros ingresemos en el método de ingresar número. Ese número lo vamos a leer aquí. Entonces yo le voy a ponerle nt de número de tabla. Y este va a ser de tipo entero porque es un valor entero que voy a pasar en el método que tenemos arriba. Entonces aquí lo vamos a recibir ese valor entero. Muy bien, le damos a enter para que se cree. Ya estando aquí, aquí es donde vamos a calcular. Es decir, la tabla normalmente lo vamos a encontrar como A, B, con el valor de A como valor de B y como un valor de C. Es decir, yo veo por ejemplo, una tabla del 6 o una tabla del 7 o una tabla del 8. 8 normalmente yo lo voy a ver como por 1. Lo voy a visualizar de esta manera. Entonces, por eso es que tengo A, B y C, porque A corresponde al 8, B al 1 y C es el resultado. O podría ser una R, pero nada más por llevar un orden, yo lo puedo visualizar de esta manera. Entonces, eso es lo que vamos a resolver aquí. Y entonces, básicamente lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer aquí sería que C es igual a lo que tengo en sería así. Así es como nosotros lo veríamos o lo calcularíamos, pero el resultado de eso lo veríamos de esta manera. De 8 por 1 es igual a 8, así es como lo veríamos. Y 8 por 2, 16 y así sucesivamente hasta llegar al 8 por 10. Bueno, entonces eso es el concepto o el contexto de lo que vamos a realizar aquí en este método, en donde vamos a recuperar ese valor que estamos mandando de este método a donde vamos a ingresar los datos. Pero bueno, vamos a formalizar esto y le ponemos aquí que lo vamos a crear. Sí, aquí vamos a poner lo que vamos a poner a resolver: leer un número para ver la tabla de multiplicar. La tabla de multiplicar de ese número. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Y para finalizar
teclearemos -1. Entonces vamos a ingresar un número que nos va a visualizar la tabla de multiplicar de ese número. Y si queremos finalizar, vamos a teclear el -1. Entonces para esto, recuerden que hay un video exclusivo en donde les explico todas las estructuras de control y selectivo. Entonces aquí, como nos dice que va a leer el número y para finalizar tenemos que teclear un -1, hay una estructura que por lo menos va a leer la primera vez y va a validar al final. Entonces esa estructura se llama do while. Vamos a ponerle un do para que inicie y aquí es en donde debe de cerrar. Entonces este es el do while. El do while, nada más que aquí se conoce como el loop while. Bien, y dice que ese número tiene que ser diferente de que de -1. Tiene que ser diferente de -1. Mientras sea diferente de -1, va a estar repitiéndose, me va a estar pidiendo un número para que esto lo podamos seguir ingresando. Me marca error porque no tengo declarado ningún atributo aquí. Vamos a declarar esa variable num que estoy utilizando aquí. Ese va a ser de tipo entero. Muy bien, entonces ya quitamos ese error. Ya tenemos solucionado una parte. Bueno, entonces yo voy a hacer que esto, hasta que yo digite un -1, se debe de terminar. Vamos a solicitar que el usuario nos digite el valor console, cualquiera de los dos que necesiten o que quieran ustedes usar. Recuerden que es a conveniencia del usuario. Bien, entonces voy a ponerle aquí, digite un número y podemos poner que aquí console y el mensaje para finalizar digite -1. Bien, ese valor debemos de ese número que nos está pidiendo lo vamos a almacenar en la variable num. Entonces voy a poner num va a ser igual a un console.readline. Recuerden que estamos utilizando el método readline y ahí estamos. Bueno, vamos a ejecutar esto. Obviamente que esto no va a correr porque no lo estamos llamando aquí. Pero bueno, vamos a ejecutarlo para ver que no tengamos errores. Solamente me ejecuta el método main, lo que tengo ahí. Vamos a invocarlo de una vez para ver que sí está funcionando esto. Y aquí voy a declarar precisamente, voy a crear mi objeto de la clase y voy a ponerle cualquier objeto aquí. Ponemos XX. Esto va a ser igual al nuevo objeto que voy a crear, que es de la clase. Muy bien, entonces ahora sí voy a utilizar ese objeto que acabo de crear y voy a llamar precisamente la de ingresar datos, ingresar número. Llamo ese método para ejecutarlo. Vamos a ver si efectivamente está funcionando. Muy bien, aquí está. Dice que digite yo un número y que teclee -1 para finalizar. Ahí estamos, me pide valores, yo sigo introduciendo valores. Aquí está. Y para finalizar, pues tengo que teclear un -1. Termino. Bueno, aquí nada más le vamos a ponerle 2 espacios para que no se vea tan junto. Lo voy a volver a ejecutar y ya se ve mejor. Entonces voy a escribir cualquier tabla que yo quiera. Y para finalizar, escribo -1. Ya veo que ya está funcionando. Muy bien. Entonces, este número es el que vamos a pasar aquí. Aquí se llama num. Aquí le puse otro nombre que se llama nt. Muy bien, ese valor es el que lo voy a pasar aquí. Entonces, ¿cómo le voy a decir? Pero necesitamos ponerle alguna condición aquí, porque si de lo contrario me va a tener que hacer todas las tablas o todos los números. Si yo le pongo un 0, me va a hacer la tabla del 0. Si yo le pongo el -1, también me va a hacer el -1 y posteriormente me va a validar esto. Es decir, lo voy a volver a ejecutar para que vean. Si yo le pongo aquí la tabla del 0, me va a poner una tabla del 0. Si yo le pongo el -1, me va a realizar esa tabla de -1 y posteriormente va a finalizar porque después de que me lee, valida esos datos. Entonces vamos a tener que validar primero esos datos que son ingresados antes de llegar a validar para finalizar mi algoritmo o mi programa. Entonces aquí voy a validar ese número. ¿En qué momento
voy a pasar el número, este número aquí, siempre y cuando no sea menor o menos 1, que no sea menos 1. Todo valor que no sea menos 1, incluso podemos validar el 0, que no haga la tabla del 0. Pero bueno, ahorita lo que me interesa es que no me haga esta tabla. Cualquier otro número que yo digite me va a realizar la tabla menos el menos 1. Ese valor es el único que voy a validar que se termine. Pero este mismo también es la que yo necesito. En qué momento pasarle todos los valores que sean diferentes de estos es el que voy a pasar a este método. Entonces voy a utilizar un if para poder validar eso, y le voy a decir que si el número es diferente de menos 1, si esto es verdad, entonces voy a mandar a traer este método, o voy a pasar ese valor a ese método. Entonces le digo de la siguiente forma: a esto, si este valor es diferente de menos 1, entonces ¿qué le voy a pasar? Este número. Este valor lo voy a pasar aquí, ¿sí? Este valor lo voy a pasar aquí. Entonces lo que le estoy diciendo, si este número es diferente de menos 1, entonces lleva este número a este método y hazme el cálculo, ¿sí? Entonces es lo que voy a hacer, ¿sale? Bueno, entonces va, hace el cálculo, regresa y me vuelve a pedir porque estoy validando o estoy mandando esa información antes. ¿En qué momento se va a terminar? Cuando yo le pase un menos 1. En ese momento termina de validarme o ya la condición deja de ser verdadera y se termina. Bueno, entonces vamos a ir a este método en donde yo estoy visualizando o calculando la tabla. Entonces quedamos que esto va a ser A, B y C. Voy a borrar esto porque aquí me genera algo raro. A, B y C. Entonces esa es la estructura general que yo voy a enviar. Perfecto, vamos a declarar algunos atributos aquí que vamos a necesitar para esto. ¿Qué voy a declarar? Bueno, vamos a utilizar esas variables. A, necesito la variable A, necesito la variable B y voy a necesitar también, aquí voy a ocupar este valor que estoy recibiendo aquí, lo voy a emplear. Entonces voy a sustituir este valor aquí. Entonces me voy a llevar esa A para ponerlo aquí porque es el valor que yo necesito. Entonces aquí ya no necesito esta A porque ya lo tengo en la parte de arriba. Solamente voy a necesitar B y voy a necesitar C. Entonces necesito esos valores B y C. Todos esos van a ser de tipo entero porque estamos trabajando con valores enteros en el método donde ingresamos datos. Entonces vamos a trabajar con un valor entero aquí. Muy bien, ya tengo esto. Bueno, hay una estructura que no hemos usado y es muy fácil de usar, que es precisamente un for. Hay diferentes, un for mejorado, incluso aquí si yo le pongo me va a aparecer ahí un for each también, pero no es el momento de usarlo. Bueno, vamos a utilizar un for. Como quedamos de que la tabla que yo ingrese allá va a empezar, por ejemplo, un 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, así hasta el 7 por 10, 70. Entonces yo le voy a decir que este for empiece con esta letra, porque es la letra que yo necesito aquí. Le voy a decir que B sea igual a 1, que necesito que empiece, por ejemplo, un 7 por 1. Y que termine hasta qué número, hasta que llegue a un 7 por 10. Entonces le digo que empiece del 1 y que termine hasta el 10. Aquí se sobreentiende que el incremento va de 1 en 1, pero si tuviera otro incremento diferente, yo puedo utilizar un step. Aquí le pongo un step y yo le puedo indicar que va de 2, que va de menos 2 o X. Y entonces aquí es donde se especifica. Pero bueno, ahorita no necesitamos especificarle más porque va de 1 en 1. Entonces le pongo ahí abre y cierra con un X. Muy bien, entonces quedamos de que esto va a ser C, va a ser igual a el número o el valor de la tabla por B. Eso es lo que me va a calcular y voy a tener un C. Es el valor que voy a tener. Bueno, entonces vamos a imprimir ese valor C a ver si es cierto que tiene ese, lo que nosotros estamos diciendo ahorita. Vamos a ver si va a ser un grade o un grade line. Voy a utilizar un grade line. Ya cada quien que modifique o que le ponga lo que necesita. Bueno, ahorita vamos a empezar con un grade line. Y vamos a ver si qué tanto funciona esto. Muy bien. Ahorita voy a imprimir solamente el valor C, que es el valor que contiene el resultado de la tabla. Muy bien, vamos a ver qué va a ocurrir
posiblemente necesitamos, si yo le quito este Gray Lines, debo de incrementar algo después de cada ciclo, cada vuelta, pero bueno, vamos a ponerlo así y luego después lo ponemos lo que les iba a explicar aquí. Ok, vamos a ver si eso funciona. Me pide la tabla de cualquier tabla. Yo digito 4 y ahí está. Entonces me mandó aquí 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 y ahí está, 36 y 40. Luego nuevamente me vuelve a pedir el número. Entonces ahí como que no es muy factible así. Ok, le voy a dar -1 para que termine. Bien, entonces voy a dejarlo como estaba aquí y luego después lo cambiamos a lo que les iba a explicar. Line of. Imprimimos C ahí. A ver, vamos a volver a ejecutarlo. Igual le voy a dar la tabla del 4 y ahí está el resultado, se ve de esa forma. Bueno, vamos a finalizar esto. Vamos a ver qué pasa si yo le doy un salto de línea aquí en console.writeLine. Solamente voy a incrementar un salto de línea después de mi ciclo. Vamos a ver qué ocurre. Lo único que hizo es darme un espacio aquí. Ahí está. Cada vez que yo le doy una tabla, me da un espacio. Es lo que hace. Muy bien, vamos a finalizar esto. Pero yo no quiero ver estos valores nada más. Yo quiero ver que me diga 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, hasta que llegue al 5 por 10, al igual que aquí, 4 por 1, 4 por 2. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vimos algo que se llama concatenar. Entonces ya nosotros podemos concatenar. ¿Qué me hace falta? El valor de A, el valor de B y por último que me imprima el valor de C. Entonces yo le puedo ponerle aquí que me concatene el valor de ese valor, que me imprima esa A, después que me imprima el B. Pero bueno, vamos a ver si esto funciona. Vamos a ver qué ocurre así como está. Vamos a ejecutar. Vamos a introducir una tabla y ya se ve mejor. 6, 1, bueno, ya se ve aquí el 6. Ya tenemos ahí el 6. Bueno, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Ok, ya me imprimió el valor y el resultado. Entonces ya vimos que sí me está concatenando. Entonces voy a ponerle un espacio aquí y voy a concatenarlo con el resultado. Lo voy a volver a ejecutar. Digito cualquier tabla, ya se ve mejor. El 5, el espacio que le acabo de agregar y el resultado. Entonces voy a ponerle el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Bueno, vamos a finalizar esto y ya se ve que ya ahí la llevamos. Vamos a concatenar otro, ahora el valor de B, pero aquí necesito concatenar otro espacio, pero bueno, lo voy a ejecutar para que vean ustedes lo que ocurre en cada paso. En cada paso lo vamos a ejecutar. Ahí está, 1, 2, 3 y el resultado, hasta el 10 y el resultado. Bueno, ya vemos que sí, ahí va funcionando. Entonces aquí lo que me hace falta es sumarle un espacio. Ahí estamos, vamos a ver si esto es verdad. Lo ejecutamos y ahí está, 7, 1, 7, 7, 2, 14, 7, 3, 21. Ok, vamos a ponerle los símbolos para que se note que es una tabla de multiplicar. Vamos a finalizarlo. Bien, yo creo que antes de que empiece mi tabla voy a imprimir un espacio. Por aquí tenemos un espacio. Voy a imprimir un espacio por aquí. Vamos a ver cómo se ve. Nada más antes de hacer corrección. Vamos a ver cómo se ve esto. Ok, ya tengo un espacio aquí y ya tengo un espacio aquí. Yo pongo otro. Ahí está, en mi espacio. Bueno, finalizamos. Y ahora sí vamos a agregarle los símbolos. Aquí en los espacios yo voy a ponerle una X, que es normalmente como nosotros lo conocemos, pero para que se vea le podemos ponerle ese espacio y luego este símbolo de igual. Y ahora sí, vemos si ya con eso se ve mejor. Vamos a correrlo, visualizamos cualquier tabla y ahora sí ya se ve mejor. 3 por 1 igual a 3, 3 por 2 igual a 6, hasta el 3 por 10 igual a 30. Excelente, entonces vamos a finalizar esto y como pueden ver es mucho más fácil programar así. Eso es todo el código que tiene nuestro main. Recuerden cómo estamos creando los objetos de la clase. Ese objeto que creamos lo utilizamos para invocar o para llamar los métodos. Entonces de esa manera es como estamos trabajando para crear. Esto es para pasar un valor a un método. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Validamos que no queremos un -1, de lo contrario me va a visualizar la tabla del -1 y posteriormente va a finalizar. Pero lo que yo no quiero es que me haga esa tabla de -1.
Y entonces, si yo ejecuto la tabla del 0, vamos a ver ahora si nos debe de funcionar la tabla del 0 y va a ser la tabla del 0 porque no estamos validando esa información. Si yo no quiero que me visualice esa tabla del 0, pues hay que validarlo aquí, ¿sí? Déjenme la solución ahí en la cajita de comentarios, cómo le haríamos para que no me visualice ese valor de 0. No quiero la tabla del 0. No, recuerden que si tienen alguna duda, pues dejen su comentario. Yo les dejo el código aquí en pantalla para que ustedes puedan comparar su código por si tienen algún error. Aquí está el código completo. Gracias por suscribirse, gracias por seguirme y nos vemos hasta el próximo video. Suscríbete, comparte, dale like.